José Ignacio Paliza no puede taparlo más. Y es que se encuentra entrampado entre el narco y la corrupción del gobierno actual. Y estamos hablando de que el presidente del PRM y ministro de la presidencia, sospechosa y coincidencialmente, baila en todos los casos y en todos los escándalos de su partido y de su gobierno, ya sea de narco, repito, de corrupción y malversación de fondo. Y yo quiero refrescarles la memoria, quizá algunos de ustedes que no tengan tan claro o tan cercano mentalmente, lo que estaba pasando en 2019 en el hoy partido de gobierno. Y primera muestra, escuchen lo que decía Roberto Fulcar, el jefe de campaña de Abinader de la campaña de 2020, ¿no? En ese entonces, 2019, lo que decía, escuchemos. Todos mis amigos y mis amigas del Distrito Municipal de Las Lagunas, el domingo acudan temprano a votar. Voten por Yamil, que es el candidato del cambio, el candidato del PRM. Y va a tener la ayuda del gobierno de Luis Abinader para garantizar un distrito hermoso. Ustedes pudieron escuchar ahí a Fulcar señalando que Yamil Abreu, sí, el narco que fue alcalde, aspiraba a alcalde, miembro dirigente del PRM, como lo vendía Fulcar entonces como el candidato del PRM y el de Luis Abinader, y que iba a contar con el apoyo del gobierno. Esta otra imagen es importantísima, que les voy a compartir, mirenla ahí. Ustedes también conocen a Miguel Gutiérrez, el narcodiputado que se entregó siendo diputado. Esa es una copia del recibo que supuestamente había hecho Miguel Gutiérrez, ¿no? De 50,000 pesos. Ahí podemos ver la numeración, la fecha, que está a nombre del Partido Revolucionario Moderno, partido de gobierno, y el depósito a nombre de Miguel Andrés Gutiérrez, ¿no? Esa era para su inscripción a diputado. O sea que mínimamente, aunque sea 50,000 pesos, recibió el PRM del narco. Ahora, ¿qué decía Paliza en ese momento, presidente del Partido Revolucionario Moderno, al respecto? Escuchen bien, porque se estaba ventilando eso en los medios ya para la campaña de 2020. Escuchemos a Paliza. Retamos al Partido de la Liberación Dominicana a que se someta junto al PRM a una investigación con participación de organismos internacionales, la DEA o la Interpol, para determinar cuál organización política está financiada con el dinero del narcotráfico. El gobierno y el PLD no tienen el monopolio de la moral para señalar a nadie en materia de narcotráfico en la política, mientras no ejecuten las solicitudes de extradición pendientes y no se responda ni se investigue la acusación de César el Abusador de donar altas sumas de dinero a ese entorno político oficialista. Entonces, Paliza está sufriendo ahora una embestida de sus propios comentarios, parecido a Faride. Pero eso no se queda ahí, porque ustedes recordarán lo más reciente, el caso del narcorregidor, que fue solicitado en arresto en los Estados Unidos, donde han acontecido diferentes situaciones, pero lo relevante es que Paliza era el presidente del partido, lo que nos llama la atención ahora. Y yo quiero que ustedes, poniéndose en contexto, miren esto. Esa es la respuesta del presidente de la DNCD ante todo este escarceo. Estamos hablando de un dirigente PRMista, regidor en la capital, en el ayuntamiento que dirige Carolina Mejía, no está siendo solicitado de arresto en los Estados Unidos y notificado a la Interpol para su arresto por narco. Y lo que aclara el presidente de la DNCD es que no es cierto que haya sido solicitado en extradición. O sea, no es sorpresivo ni llama la atención para el gobierno, para las instituciones que tienen que ver con el narcotráfico, que un regidor electo, ¿no?, esté siendo señalado, acusado y perseguido por narcotráfico en los Estados Unidos. Bien, eso es la parte del narco. Ahora, si vemos la otra parte, y quiero poner como ejemplo este post que puso en la red social X Paliza, para contrastarlo ahora con el tema de las irregularidades. Esto fue lo último que habló Paliza con relación al tema del Intran, por ejemplo, que dirige Milton Morrison. Paliza dijo, cito,
En las próximas semanas, el Gabinete de Transporte presentará 143 medidas estudiadas durante 8 meses bajo asesoría internacional para mitigar la congestión en Santo Domingo. Muchas serán disruptivas, pero necesarias. Serán comunicadas antes de su implementación. ¿Por qué Paliza dijo esto? Porque se armó un escándalo mediático cuando aparecieron un grupo de señales, ¿no? Sorpresivas de tránsito, mandando a la gente a doblar más para adelante, más para abajo de la 27, que no podían girar a la izquierda en la Churchill, y se armó un caos, porque la gente, eso fue muy sorpresivo. Milton Morrison cometió el error de intentar responder como incumbente del Intran, y lo desmintió Paliza, y eso me recordó mucho también al tema de Tony Peñaguaba. Ahora, ¿cuál es el parecido en estas dos instituciones? No solamente la improvisación gubernamental, sino también que quien se ve por dar la respuesta contundente en nombre del gobierno en lugar de los responsables en cada área, es el ministro de la Presidencia, salió a hablar en nombre de la Dirección General de Gabinete Social. O sea, a Tony Peñaguaba lo puso al lado con el escándalo de los bonos navideños. Y ahora a Milton hizo lo mismo. Usted dirá, bueno, ¿por qué ha tenido Paliza que salir a responder? Coincidencialmente, en los dos casos hay escándalos de malversación de fondos y ese es el común denominador. Y usted me preguntará, ¿y cuál fue? En los bonos navideños sabemos, porque se desaparecieron unos bonos, pero en el Intran simplemente fueron unas señaléticas. Y yo digo, no. Ahora, recuerden esto. Y a propósito de la salida de Jochi Gómez a dar la entrevista que le diera a Somos Pueblo, donde señaló y culpó no solamente a Jorge Luis Polanco, sino a Milton Morrison del apagón semafórico, ustedes recordarán en Santo Domingo. Ustedes recuerdan la rueda de prensa donde Milton habló de eso. Les voy a poner una imagen alegórica exclusivamente a lo que dijo, lo que dijera Jochi Gómez en esa entrevista a Somos Pueblo. Miren esta imagen. ¿La vieron? Ahí está, pueden ver que sale Jorge Luis Polanco a la derecha de Milton Morrison. Se lo voy a poner otra vez. Ahí. Y ahí estaba el entonces director de la DGC. Ahora, ¿qué pasa con esto? Lo interesante de esto. Que todo eso hace muchas coincidencias con lo que denuncia Jochi Gómez. Yo no tengo que decir, bueno, yo no voy a decir aquí, vamos a creerle a Jochi Gómez. No. Vamos a remitirnos a lo que es comprobable, a lo que se puede evidenciar. Jochi señala a Jorge Luis Polanco, inclusive en su momento publicó unas conversaciones que tuvo con él relacionado a ese tema. Dirá, pero ¿cuál es la vinculación de Jorge Luis Polanco? Según Jochi. Ahora, esa imagen no me la inventé yo. Jorge Luis estuvo ahí, lo que le da quiesencia a lo que está diciendo Jochi Gómez. Sin embargo, tomémoslo con pinza. No profundicemos. ¿Quién sale a dar la cara por el tema y el escándalo que causaron los letreros de no girar a la izquierda? Paliza, no Milton. Paliza. Ahora yo les recuerdo, según el Ministerio Público, ¿quién buscó el dinero para financiar el proyecto de semaforización de la capital y de Santo Domingo? Más de 1.000 millones de pesos, según el expediente del Ministerio Público. El ministro o el Ministerio Administrativo de la Presidencia, dirigido en ese entonces ¿por quién? Por José Ignacio Paliza. ¿Ustedes ven la conexión? Entonces, casualmente, Paliza está bailando en todos los escándalos del gobierno y del partido de gobierno. En los escándalos del narco, está bailando. Ustedes escucharon la entrevista con Ángel Martínez, ¿no? Lo que él dice, las informaciones que él supuestamente y alegadamente tiene con relación a Paliza y a Yamil Abreu. Pero ustedes vieron la evidencia de Miguel Gutiérrez, que sí estuvo en el PRM y que sí depositó dinero, por lo menos para su inscripción en el PRM. Y ahora sale este narcorregidor en la capital, durante también la gestión presidencial del Partido Revolucionario Moderno, partido de gobierno de Paliza. Pero en el otro lado de la balanza
tenemos los escándalos en la gestión pública, donde se habla de corrupción administrativa, el Intran, donde fue Paliza que buscó el dinero para el proyecto del Intran. Pero también en el tema de los bonos de Tony Peñaguaba, Paliza sale a decir que Tony iba a hacer un informe detallado. Y cuando Tony entonces se filtra, y yo asumo que fue Tony que lo filtró o alguien de él, porque salió el documento firmado por la Dirección de Políticas Sociales de Tony. Fue un informe hecho por Tony y se filtró. Y ahí se evidencia que él solamente manejó 87,000 bonos y el resto, el gobierno. ¿Quién? Señalando a Paliza, que es el ministro de la presidencia en este turno. Y cuando vemos en Intran lo propio, es Paliza que otra vez vuelve a decir eso, lo que lo lleva a uno a inferir. ¿Quién está dirigiendo eso? Lo del Intran, ¿quién lo dirigió? ¿Quién lo ejecutó? ¿Quién fue la máxima autoridad política y de gobierno que estuvo involucrada? Cuando usted ve los perfiles, Hugo Veras en el Intran, el del IDAC, que fue el que se dio el dinero, y luego el ministro administrativo de la presidencia, evidentemente el de más rango ahí es el ministro administrativo de la presidencia, Paliza. Cuando vemos ahora otra vez lo del Intran, donde está supuesta y alegadamente Jorge Luis Polanco, que lo vimos ahí en la mesa con Morrison, lo que es una coincidencia, una evidencia de que sí, que es loable y se entiende y parece verídico que estuvo involucrado por la razón que fuera. Dice Hochi que él fue enviado a resolver el problema del Intran, y yo creo esa parte. Resolverlo. ¿Qué significa resolverlo? Que esta vaina no explote, que se detenga mediáticamente, porque Hochi está hablando mucho, que esto no se desarrolle en la justicia, frizar ese expediente, dormirlo, ¿no? Y todo el mundo para su casa, como está Hugo en su casa tranquilo, como estaba Hochi en su casa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Esa situación implica que ese expediente dormido no está eliminado, está dormido, engavetado, que no le ha dado seguimiento al Ministerio Público de Jenny Berenice. No le ha dado seguimiento, lo ha dejado hasta ahí. Nunca vimos si ellos entrevistaron, se sentaron a tomar un café con Paliza, ni si lo interrogaron. No lo vimos, ni lo subimos. Eso se quedó ahí en nebulosa. Pero como está activo, aunque esté dormido ese expediente, puede explotar en cualquier momento, en un momento oportuno que le convenga a Paliza, al gobierno, no deshacerse de cualquiera de ellos, de Hochi, de Hugo, hasta del mismo Paliza. En cualquier momento ese expediente puede darle para allá y explotarlo, si no lo archivan definitivamente. O sea, usted entiende lo que implica esto. Entonces, ahora tenemos sospechosamente, y digo sospechosamente, todavía dándole objetivamente el beneficio de la duda, a que el abogado del presidente, Jorge Luis Polanco, que había sido enviado para resolver ese tema en el Intran, aparte de que era el cazarrecompensa del presidente, como con todo ese poder, con toda esa responsabilidad y con toda esa confianza del presidente, entonces renuncia. Renuncia, se va de ahí a hacer un trabajo privado, Antonio, del jet set. ¿No? Entonces, automáticamente ahora sale Hochi. Miren, Paliza tiene muchas cosas que explicar. Porque Paliza es el presidente del partido de gobierno y es el ministro de la presidencia. Y evidentemente la persona de más jerarquía en todas estas explicaciones. Por un lado del narco y por el otro de irregularidades y de corrupción. Paliza puede transparentemente explicar qué fue lo que pasó, cuál es el negocio real que había en el Intran. Si es cierto o no que por omisión o por estrategia o por radicalización, es cierto que Jorge Luis y Morrison apagaron los semáforos. Porque eso es lo que está diciendo Jochi Gómez. Jochi Gómez dice, por una rabieta, Jorge Luis Polanco supuestamente apagó los semáforos, pero no tiene un interruptor. No. Si él lo hizo en Palacio, él bajó un lineazo en el Intran y Milton lo ejecutó. Lo que implica que de investigarse eso a fondo y verificarse que fue así, entonces Milton se unió, ¿no?, a este estratagema donde está involucrado Jochi Gómez, donde está involucrado Jorge Luis Polanco, supuestamente un Jochi, ¿no?
y utilizaron a Milton para ejecutar ese plan, porque sencillamente querían quedarse con ese sistema que se estaba instalando ahí, que lo estaba instalando Jochi Gómez, porque lo habían mandado a instalar. ¿Usted entiende? Una lucha de poder dentro del poder para controlar un sistema de inteligencia, un sistema de flujo de tránsito, un sistema de seguridad nacional, que se lo estaban batallando por un lado, supuestamente Luis Soto del DNI, según Jochi, que era que se quería quedar con eso sin pagar. Entonces, aquí, yo repito, esto es muy delicado. Aquí estamos hablando que muchas implicaciones de muchos funcionarios, pero el de más rango, el de más jerarquía y el que real y efectivamente sí debe saber todo lo que se está pasando y se está moviendo ahí es Paliza. Evidentemente el presidente confía en Paliza y cualquier situación que autorizó o no, la ejecutó con Paliza. Paliza fue que buscó los recursos en el Intran, para que estemos claros. Para que estemos claros. Y hoy, cuando vuelve un escándalo en el Intran, es el que sale a dar la información diciendo que hay 136 medidas que vienen en el Intran, dejando en ridículo a Morrison. O sea, Morrison fue un peón más, pero por omisión o por inacción o por secundero, por gomígrafo, se ha convertido en confabulador de este esquema, ¿no? Que denuncia Jochi, pero que todos vimos. Y que hay muchas evidencias de que ahí todo eso está turbio, muy irregular, y de que efectivamente hay temas de corrupción y de confabulación entre funcionarios públicos. Hugo Veras, Milton Morrison, Jorge Luis Polanco, en el IDAC y hasta el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, que debe colar su café claro y debe dar muchas explicaciones a la República Dominicana, porque él, como mano derecha del presidente, como nuevo jefe de campaña, que en su gestión, durante su vigía, fue que se colaron todos esos narcos, Yamil Abreu, Miguel Gutiérrez, Edison Herrera en la capital, pero también durante su gestión como máxima autoridad, ministro de la Presidencia, es que se coló el escándalo y la malversación de 1.300 millones de pesos en el Intran, la desaparición de más de 400.000 o 600.000 bonos navideños, también una alta cantidad de dinero, y todo eso lo está aparentemente controlando, dirigiendo y orquestando José Ignacio Paliza desde el Palacio Presidencial, que es lo mismo que decir que cuenta con la anuencia del presidente de la República, a menos, obvio, que el presidente decida sacrificarlo, apartarlo y quitarse ese mono de arriba diciendo, bueno, a Paliza se le fue todo de las manos en una encomienda que yo le di que ejecutara, mas no lo autoricé a hacerlo por las vías incorrectas. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente y yo lo comparto.